Como introducción al tema, Argentina, todos nos enteramos que la semana pasada que Argentina recibió inversión o recibirá inversión australiana de 6.000 millones de dólares en hidrógeno verde. Argentina recibirá una inversión de unos 6.000 millones de dólares por parte de una empresa australiana para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, la más grande para el país en los últimos 20 años. La empresa que hará inversiones es Fortescue Future Industries, perdón si pronuncio mal, FFI, cuyo presidente para América Latina es el ex rugbyer Agustín Pichot. El desarrollo del proyecto será en la localidad Punta Colorada, en el sureste del estado patagónico, a 170 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn, en Chubut. La tecnología del hidrógeno verde implica una gran oportunidad para la Argentina porque tiene una amplia ventaja competitiva para generar energía renovable eólica con buenos vientos en la Patagonia, hidroeléctrica con importantes proyectos pendientes y también solar por los niveles de radiación en el NOAA. Se la considera el combustible del futuro y surge como una de las soluciones tecnológicamente más desarrolladas para descarbonizar sectores difíciles de electrificar como el transporte marítimo de larga distancia, la aviación y las industrias pesadas. En el marco del Plan de Desarrollo Productivo Verde, el hidrógeno verde se presenta para Argentina como una oportunidad para desarrollar proveedores competitivos en toda la cadena, crear nuevos empleos y aumentar significativamente las exportaciones a la vez que se protege el ambiente local y global. Y un poco para hablar del hidrógeno verde, ya tenemos a nuestra invitada del día de hoy, a la ingeniera Fabiana Cristina Gennari, nacida en Neuquén, es ingeniera química y doctora en ingeniería, investigadora principal del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es jefa del Departamento de Físico-Química de Materiales de la Gerencia de Investigación Aplicada en el CENEA, ganadora del Premio L'Oréal UNESCO por las Mujeres en las Ciencias en el 2016 por el diseño y el desarrollo de materiales nanoestructurados para la producción y el almacenamiento de hidrógeno. Desde el año 2000 se incorporó como investigadora del CONICET al Departamento de Físico-Química de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Ha realizado actividades docentes en la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Cuyo, siendo desde el 2010 profesora de Química de Materiales en el Instituto Balseiro. Fabiana Cristina Gennari, buenas tardes. ¿Nos escuchás? ¿Nos ves? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sí, perfecto, acá estamos. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Sergio Lazarín, Gustavo Cresta, te molestan, te saludan. Empecemos por el principio. ¿Qué sería el hidrógeno verde, por favor? Bueno, hidrógeno es una molécula que en principio no está en la naturaleza o no se pueden encontrar reservorios de este compuesto de la forma en que uno encontraría reservorios de gas natural o de petróleo. Entonces, por esa razón, necesitamos sacar al hidrógeno de compuestos que lo contienen, como podría ser el agua. Entonces, se llama hidrógeno verde el hidrógeno que se produce a partir de algunos compuestos, como el agua, por procesos que consumen algún tipo de energía, pero que esa energía tiene que ser renovable. Entonces, cuando producimos hidrógeno, por ejemplo, utilizando agua, rompiendo a esta molécula por un proceso como es la electrólisis, que la separa en hidrógeno y en oxígeno, y la energía que tengo que poner para que ese proceso se lleve adelante, esa energía renovable, a ese hidrógeno se lo conoce como hidrógeno verde, porque está libre de emisiones nocivas para el medio ambiente. Bien, según tengo entendido, no es un generador propiamente dicho de energía, sino que es un vector que nos conduce a la generación de energía. ¿Esto es así? Efectivamente, esto tiene que ver con lo que traté de mencionar al comienzo, es decir, yo no tengo reservorios de hidrógeno, lo que tengo que hacer es gastar energía para producirlo, pero después este hidrógeno es una sustancia química que nos está llevando la energía renovable adentro de esa molécula a los sectores que yo desee. Por eso se dice que más que un combustible es un portador de energía. Yo gasté energía renovable para producir hidrógeno, pero el hidrógeno la tiene en su interior, por decir así, y yo lo puedo llevar, por ejemplo, a un motor de combustión o a un combustible para quemarlo, es decir, hacer la combustión, como hacemos la de un combustible fósil, con la principal ventaja de que el hidrógeno, cuando uno lo quema en presencia del aire, nos produce energía, pero el único producto secundario que se obtiene es agua, es decir, es no contaminante. Bien, según tengo entendido, y perdón que estoy monopolizando las preguntas, vamos a extraerlo del agua de mar, del agua salada.
eso se trabaja, se transforma y de ahí obtenemos el hidrógeno, ¿es así, no? Efectivamente, lo que han mencionado en estas declaraciones es que van a utilizar agua de mar, con lo cual van a tener que hacer un proceso de desalinización para poder utilizar ese agua libre de sales para llevar adelante la electrólisis, que consiste en esto de romper la molécula de agua, para así obtener el hidrógeno. Y ahí sí, el hidrógeno uno lo puede pensar, es lo que vos dijiste antes, en realidad es un portador de energía, pero para el común de la gente es más fácil pensarlo, bueno, yo ya tengo algo que se asemeja a un combustible y lo puedo, bueno, almacenar, por ejemplo, en tanques bajo presión y trasladarlo a distintos lugares para su uso. Bien, ingeniera, buenas tardes. Quería preguntarle sobre el rol y qué nos puede contar un poco a los argentinos de la empresa australiana en cuestión. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegan al desarrollo de este proyecto en este marco de alianza con la Argentina? Bueno, yo no tengo mucha más información que la que ha salido a través de los medios de comunicación. Esta iniciativa tiene que ver con la provincia de Río Negro. Sí. Quiero aclarar que esta localidad de Punta Colorada es en el sureste de la provincia de Río Negro. Bien. Y que en realidad en este panorama internacional en el que se está pensando en reconvertir las matrices energéticas, bajar las emisiones de dióxido, la aparición del hidrógeno es como un partícipe necesario. Entonces, en realidad esta empresa es una multinacional, tiene, digamos, cotiza en bolsa, Sí. tiene otros intereses, digamos, además ahora de los que son intereses energéticos, y hecho es considerar o evaluar como lugar interesante para poder hacer inversiones, bueno, la Patagonia y puntualmente Río Negro. Entonces, lo que han visualizado es que ellos quieren apostar a introducirse en el mercado energético, producir hidrógeno, pensando en exportarlo a los países del primer mundo que hoy por hoy están teniendo exigencias desde el punto de vista de normativas, de legislación. Las empresas de estos países industrializados empiezan a tener necesidad u obligación de bajar las emisiones de dióxido de carbono y entonces lo ven como un potencial mercado, obviamente, que va a demandar el hidrógeno, y entonces quieren, bueno, producirlo, obviamente. Como toda inversión tiene un riesgo, han elegido la Patagonia porque tiene, obviamente, potencial, mucho potencial, esto ya lo sabe el mundo, digamos, muchos estudios asociados con el potencial eólico en el sur del país, también con el potencial solar en el norte, y lo que buscan es, bueno, convertirse en principales hidroverde a países que hoy por hoy son los grandes emisores de dióxido de carbono y que se ven forzados por legislaciones propias de sus países, pero también por la gran presión que hay a nivel internacional asociado con el calentamiento global y el cambio climático a reducir esas emisiones. Bien. Perfecto. Uno ha leído, básicamente, como decíamos recién, el tema de la prensa, y hay cierta prensa que habla, bueno, medio como que hay que limpiar culpas y por eso, en este caso, invierten en la Argentina. Más allá de ese tema, que podría ser retórico o no, la pregunta sería pros y contras de qué es lo que tiene a favor, qué es lo que tiene en contra el hidrógeno verde o la producción de hidrógeno verde. Bueno, como lo dije antes, la principal ventaja tiene que ver con la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Esto es algo que se conocía desde hace muchísimo tiempo. Sí, yo creo que he mencionado que nosotros en nuestro departamento se venía trabajando en hidrógeno, de hecho hasta antes que yo llegase hace más de 20 años, 70 años menos que se viene en tecnologías asociadas con el hidrógeno, a nivel internacional también. Tenemos contactos internacionales con Estados Unidos, con Alemania. Es decir, esto ya se conocía. Ahora, ¿por qué razón no se ha invertido o no se ha comenzado a usar el hidrógeno antes? Por razones económicas. La principal razón es económica, porque cuando uno va a cambiar la matriz energética y querés empezar a incorporar el uso del hidrógeno, se necesitan inversiones, se necesitan hacer cambios en, por ejemplo, las maquinarias o lo que serían los procesos industriales, se necesita equipamiento, que es lo que va a tener que hacer esta empresa, y no me refiero solo a la parte eólica, sino me refiero a, por ejemplo, cómo almacenarlo y cómo transportarlo, bueno, cómo producirlo, es el proceso de electrólisis, y eso tiene un costo. Entonces, hoy por hoy,
un kilo de hidrógeno que te produce una cierta cantidad de energía por unidad de masa es más caro que tener la misma cantidad de energía a partir de una fuente fósil. Esa es la razón por la cual no se lo ha utilizado antes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Que uno está produciendo emisiones de dióxido de carbono que tienen un efecto, digamos que parece que es de más largo plazo, pero que hoy por hoy ya se conoce, y entonces hay un costo ambiental que justifica comenzar a hacer estas inversiones y está asociado a una transición gradual hacia energías un poco más limpias, donde yo creo que van a coexistir todas, van a empezar a estar las energías renovables junto con las energías de origen fósil y con el hidrógeno, tratando de combinarse de la manera más efectiva o eficiente, dependiendo de las problemáticas de cada región, pero con el objetivo de bajar las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, la principal ventaja es ambiental. Ahora, para Argentina, ¿cuál podría ser la desventaja? Yo, en realidad, veo bastantes pocas desventajas. Obviamente la gente tiene temores asociados con el uso del agua, el impacto ambiental. Yo creo que eso, obviamente, se puede hacer, debe estar, es una obligación, debería estar acompañado y va a estar, yo confío en que es así, con un análisis del impacto ambiental. Pero hoy, usando distintos usos en el hogar, en los medios de transporte, y estamos teniendo un impacto ambiental alto y estamos conviviendo con ellos, con esa situación, sin hacer de alguna manera algo. Entonces, esta inversión, más allá de lo que puede significar económicamente bueno para la región, y no me refiero solo a Río Negro, porque yo creo que puede ser el comienzo de, interés de otras inversiones, de que otras empresas puedan venir quizás y aterrizar y hacer las inversiones iniciales. Esto va a generar mano de obra, va a mover las economías. Entonces, desde ese punto de vista lo veo positivo. La gente solo puede llegar a tener temor, yo creo que en el contexto de lo que tiene que ver con el uso del agua u otro tipo de impacto ambiental, pero la solución, el producto que se va a obtener acá, que es el hidrógeno, va a ir a reducir el impacto ambiental en otros ámbitos. Entonces, lo veo positivo desde ese punto de vista. Y que esté dirigido hacia el exterior, más que hacia el comercio interno, que bueno, se supone que a más largo plazo va a poder ser factible. Tampoco me parece tan malo porque hoy por hoy el planeta que está sufriendo este calentamiento global, los principales son los países del primer mundo, que son los países civilizados, que están emitiendo y consumiendo energía en las industrias mayoritariamente, además, bueno, obviamente en los domicilios también, pero un impacto muy fuerte asociado con la parte industrial, y entonces este hidrógeno va a ir a trasladarse a esos sectores. Para que Argentina pueda capturar o pueda incorporar este hidrógeno, ahí va a ser necesario inversión, porque no estamos en condiciones de recepcionarlo directamente como hidrógeno verde y utilizarlo en cualquier aplicación. Puede haber situaciones de transición, por ejemplo, utilizar mezclas gas natural hidrógeno, bueno, hay distintas alternativas. Bien, Gustavo. Sí, ingeniera, usted es nacida en Neuquén, es patagónica, y seguramente cuando habla de la región, esto debe motivar mucho orgullo de sus habitantes. Acá en la ciudad de Buenos Aires estamos acostumbrados a recibir noticias de impacto y de color todo el tiempo, y a veces este tipo de noticias, que son maravillosas para el desarrollo de un país, son postergadas. ¿Cómo lo vive la comunidad científica y la comunidad patagónica esta noticia, por favor? Acá te doy una percepción personal, digamos. Yo trato de ser optimista, pero también soy realista. Entonces lo que espero después de esto es comenzar a ver cuál va a ser el proyecto claramente con los objetivos de corto, mediano y largo plazo y que se empiece a ejecutar, digamos. Es decir, como yo siempre digo, manos a la obra, a ver, claro. Comenzar a ver que esto deja de ser palabras y comienza a ser hechos. Lo que sí tengo claro es que, como dije antes, la Patagonia en general tiene un gran potencial para el aprovechamiento del viento. Esto no es algo que lo digo yo, es algo que se conoce a nivel internacional. Sí. Hay estimaciones y hay valores, y se sabe que, por ejemplo, que algo así, lo voy a decir en palabras simples, si uno pone un electrolizador en la Patagonia y, por ejemplo, lo pone en una ciudad de Europa que tenga buenos vientos, acá se puede producir casi el doble por unidad de tiempo. Es decir, en el mismo año producir el doble la cantidad de hidrógeno debido a la calidad de los vientos. Bien. Entonces, eso es atractivo. Sumado que no tenés una alta densidad demográfica en el sur, entonces también podés hacer interesantes extensiones de molinos de viento.
la disponibilidad del mar, sin afectar a ciudades o aprovechando pequeñas ciudades cerca, pero sin traer problemas urbanos. Pensemos que la densidad demográfica, no sé, en Europa, por ejemplo, obviamente es muy lejana a la que tenemos nosotros en la Patagonia particularmente. Así que eso, digamos, yo lo recibo positivamente porque lo veo como una esperanza para reducir las emisiones de dióxido que va a impactar a nivel mundial. Digamos, no nos olvidemos que acá el problema ambiental, no importa que esto esté ocurriendo, que los que emitan estén en China o que estén en Estados Unidos, claro, nos afecta a todos, es decir, es un problema para el planeta. Entonces, si esta producción de hidrógeno en la Patagonia, que es un viento que hoy por hoy lo estamos desaprovechando, no nos olvidemos que no es un recurso que se agota, no es que estoy sacando un mineral o un recurso no renovable. El viento está en la Patagonia y, bueno, pasa y se va. Entonces, de alguna manera, lo que sí puede hacer es que el Estado esté presente, que fije condiciones, que se hagan acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes. Y bueno, y me parece que eso es lo que se va a ver de acá en adelante, más allá del gran anuncio, que por supuesto lo recibo con alegría, digamos, quiero que empezar a que esto se plasme en hechos concretos y en ver que los acuerdos son beneficiosos, que el Estado va a ser un contralor de las actividades que se hagan, de que las promesas que se hagan para, no sé, un periodo de 5 años, después exista un Estado que esté controlando y así sucesivamente, digamos. Bien, la última pregunta de mi parte. Hablamos de hidrógeno verde, pero también tengo entendido que hay hidrógeno azul e hidrógeno gris, ¿puede ser? Efectivamente, sí, es así. ¿Qué sería, bueno, qué es lo que identifica cada uno de estos tres colores, digamos, por decirlo de alguna forma? Es interesante esta pregunta porque en realidad más allá de los colores, lo que permite entender es que en esta nueva matriz energética que se está pensando a nivel internacional, para Argentina quizás el camino no sea necesariamente la incorporación del hidrógeno verde. Es decir, los escenarios energéticos de cada país son diferentes, las realidades y las necesidades. Europa, Estados Unidos, China, Japón, necesitan, primero, fuentes de energía. Entonces, de alguna manera el hidrógeno no es una fuente de energía, pero es un portador de esa energía y les puede significar una solución para la reducción de las emisiones. Pero Argentina tiene otras cualidades, que tiene, por ejemplo, recurso fósil. Entonces ahí es donde aparece, por ejemplo, el uso del recurso fósil de una manera menos contaminante y aparece lo que se conoce como hidrógeno azul, que es, por ejemplo, producir hidrógeno utilizando los combustibles de origen fósil. En particular el gas natural, por ejemplo, podría ser gas natural no convencional. Yo soy neuquina, como bien mencionaron. Sí, claro, el shale gas. Exactamente, y tenemos Vaca Muerta, entonces, utilizar ese gas natural, porque tenemos plantas en Argentina que hoy por hoy producen a partir del gas natural hidrógeno, pero lo usan para otras industrias que son demandantes de hidrógeno. Bueno, ese hidrógeno, hoy por hoy lo que ocurre es que cuando lo producís por reformado, por ejemplo, de gas natural con vapor, se produce hidrógeno, pero viene acompañado de dióxido de carbono. Eso es porque hay, obviamente, cadenas de carbono, por así, asociadas con la parte fósil. Entonces, si yo lo produzco de esa manera y libero el dióxido de carbono, a ese hidrógeno se lo conoce como hidrógeno gris, porque en realidad como que es un poco sucio, contamina al emitir dióxido. Pero la alternativa que se está hablando a nivel internacional, y bueno, nuestro grupo, por ejemplo, participa en algunas investigaciones que están asociadas con lo que voy a mencionar ahora, es utilizar el mismo proceso, es decir, reformado de gas natural, no convencional, podría ser, producir hidrógeno, y en lugar de liberar el dióxido de carbono, lo capturamos, evitamos la emisión de ese dióxido de carbono. Entonces, cuando el hidrógeno se produce de esa manera, evitando la emisión del dióxido, se conoce como hidrógeno azul. Okay. Y lo interesante es que estos procesos de captura de dióxido de carbono te permiten utilizar al dióxido de carbono después en otros procesos como si fuese una materia prima, y lo podés transformar a otros productos que va a necesitar la industria que hoy conocemos, porque toda la industria que tenemos de la química fina, de la química de los fertilizantes, está basada en combustibles fósiles. Entonces, ¿quién nos va a dar los precursores a futuro si uno no tiene uso de combustibles fósiles? Bueno, pueden venir por este lado, por el lado de la reutilización del dióxido de carbono. Y bueno, nosotros trabajamos en alguno de estos procesos de captura de dióxido de carbono
y de reutilización del dióxido de carbono, todo esto como una transición energética, tratando de descarbonizar la energía, pero utilizando los recursos que tenemos, como son los recursos de origen fósil, porque Argentina los tiene. Bien. Muy bueno, muy bueno. La verdad que un reportaje, muy buenas repercusiones. Sí, claro. Y yo quiero sintetizar una pregunta de un oyente, para que usted le dé forma, si es que la puede responder, porque nos pregunta Esteban Balzano. Dice, él pregunta si está decidido el presidente de la Nación a afrontar las posibles presiones de los empresarios de energías convencionales. Dice, porque por acá no a todos les importa o le importan las soluciones verdes. ¿Se entendió, ingeniera? Sí, se entendió. Yo creo que el presidente no va a tener este problema, digamos, en el corto plazo, porque no nos olvidemos que esta empresa tiene como visión o como objetivo principal exportar el hidrógeno. Es decir, no está pensando que va a ser incorporado al consumo interno. Claro, exactamente. No está pensando de que esto va a ocurrir en los próximos 5 años o 10 años hacia el mercado interno. Entonces, no está significando en este momento un problema para los productores de energía, no sé, de origen fósil, por ejemplo. Y a mí me parece, de hecho, que Argentina tiene otras alternativas, como la que mencioné antes, que es esto del hidrógeno azul, entonces que vos reutilizás tu recurso regional, como puede ser el gas natural no convencional, para, bueno, capturando el dióxido. Eso implica una inversión mucho menor, porque es como una pequeña inversión de final de planta, por decir así. Es como si uno pusiese una etapa de captura de dióxido en la chimenea de salida, una cosa así para imaginárselo simplemente, y no implica una inversión de la magnitud que se está pensando para el hidrógeno verde, que es toda una nueva tecnología. Entonces, quizás Argentina empezara con las emisiones con etapas intermedias, y eso no es tan grave, porque no son los principales emisores a nivel mundial. Los que tienen que bajar las emisiones por cantidad, digamos, y en un tiempo más corto, deberían hacerlo, digamos, por compromiso moral y ético con el planeta, son los países que son responsables de las más grandes emisiones en este momento, que son los países desarrollados. Y es hacia lo que apunta esta exportación de hidrógeno verde. Entonces, no creo que tengan esas medidas, de alguna manera, corto, mediano, y te digo 10 años, yo no creo que haya problema hacia el interior del país con respecto a los productores de otro tipo de energía, que van a poder seguir estando, y quizás empiece a haber una pequeña incorporación del hidrógeno de alguna manera, pero sin significarle una pérdida de mercado a las otras formas de energía, sino que van a convivir, van a poder como redefinirse, como reinventarse. Bien, ingeniera Fabiana Llenari, millón de gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la explicación, y la podemos comprometer para el año que viene a hablar de nanotecnología. Con mucho gusto, cuando ustedes quieran, les agradezco la invitación. Para mí es un gusto poder contar las cosas que hacemos en el grupo. No se olviden que quizás, bueno, yo estoy acá, pero soy simplemente la cara visible de un montón de otras personas que están trabajando en el desarrollo de tecnologías asociadas con el hidrógeno. Claro que sí. A nivel nacional también. Sí. Felicitaciones para todo el equipo, por supuesto. Sí, y nosotros también estamos acá, en este caso Buenos Aires, e intentamos ser lo más federales que podemos, siempre, por lo tanto siempre hablamos con gente de las provincias argentinas y en este caso de Neuquén. Que tenga buen día y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ingeniera, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante la ingeniera Fabiana Cristina Llenari, nacida en Neuquén, ingeniera química y doctora en ingeniería, investigadora principal del CONICET y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí, simplemente señalar, ¿no? Agregar lo que ya dijo la ingeniera, todo dijo, que en este contexto de inversión extranjera histórica para el país, estamos hablando de la creación de más de 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos. Sí. Vamos a seguir conversando, creo que tenemos... ¿Cómo seguimos? ¿Tenemos ¿Te parece? No, vamos al bloquecito musical, puede ser, y después seguimos